Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias, mi Jesús, mi Dios de gloria. Gracias te damos, Señor, porque solo tú te mereces toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación, Señor. Porque sabemos, Dios, que tú, Señor, eres nuestro Rey, eres nuestro todo, Señor. Tú eres el alfa y el omega, Señor. Padre mío, en esta preciosa y gloriosa hora, Señor, ayúdanos, Señor, cada día a entender de tu palabra. Ayúdanos a entender de tu venida, ayúdanos a entender de tus caminos, Señor. Porque solo tú eres el que conoces nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Tú conoces nuestro caminar, Padre, nuestro levantar también, tú lo conoces, nuestro acostar, Señor. Tú lo conoces, Padre mío, mi Rey. Gracias te damos, Señor, porque tus misericordias nos alcanzan cada día, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Puede sentarse, hermanos, en esta preciosa y maravillosa hora, hermanos. La pregunta que le haría con respecto a este pasaje bíblico, hermanos, y nos enfocaríamos es en el 21, y donde dice: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flautas. Nos preguntaríamos, y pues yo una vez me hice esa pregunta y después llegó a mi vida la pregunta: ¿hay instrumentos en el cielo para adorar a Dios? Esa es una pregunta que un día yo me la hice, hermanos, y que un día orando pues me la hice, y después vino a mi mente, hermanos, un día conduciendo un vehículo y iba por una carretera, pues si usted sabe que cuando uno conduce y sale a los departamentos, a diferentes lugares, hermanos, pues lo más que le queda a uno pues es meditar en la palabra del Señor. Pues si yo un día pues meditaba en esa pregunta, hermanos: ¿habrán instrumentos en el cielo para adorar a Dios? Pero la misma palabra me llevaba a Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas le pertenecen a Dios, ¿verdad, hermanos? Y entonces vine y empecé a escudriñar, hermanos. Recuerdo de que empecé a escudriñar la palabra cada día, y me venía pues a mi mente, por lo menos en el caso del rey David, hermanos, vemos cómo él adoraba, glorificaba, exaltaba al Rey de Gloria, hermanos. Vemos al rey David pues haciendo muchas cosas para darle alabanzas al Rey de Gloria. Amén, hermanos. Como vemos en el libro de Primera de Samuel 16, vemos también cómo David ya sabía tocar el arpa, hermanos, y vemos que en ese capítulo pues se narra que Saúl lo mandó a llamar para que le tocara el arpa, pues, y en ese momento miramos que el arpa, cuando David tocaba el arpa, al rey Saúl le llegaba aquel alivio, aquel descanso, hermano, porque la alabanza lo administraba a él, hermanos, y el espíritu lo dejaba. Eso hacía entender que el rey David pues iba en ascensos y el rey Saúl iba decayendo, hermanos. Amén, hermanos. Porque vemos que David pues era un joven muy esforzado, hermanos, aunque estaba en el campo, pero ocupaba bien el tiempo porque se esforzaba en aprender a tocar instrumentos, a meditar también en el instrumento, para darle la gloria, la honra y la alabanza al único que se la merece, hermanos. Amén. Por eso vemos también en el libro de Segunda de Samuel, hermanos, vamos viendo en el capítulo 6 y en el versículo del
En segunda de Samuel 6, capítulo 6, del 1 al 5, lo vamos a leer, hermanos, y para que vayamos meditando un poco más de la palabra del Señor, hermanos. Vamos a leer en segunda de Samuel, en su capítulo 6. Ahí vamos a... Y del 1 en adelante dice, y David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado de Uza. Y Ohío, hijo de Abinadab, guiaba el carro nuevo, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ohío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpa, salterio, pandero, flautas y címbalos. Imagínense cuántos instrumentos ya iba ocupando el rey David. Ya cada día iba inventando instrumentos él para adorar al Rey de Gloria. Y eso pues me llamaba la atención muchísimas veces, pues. Y vemos que el rey David, en este caso, pues para adorar a Dios, él daba lo mejor, él daba todo para lo que se refería a la casa de Dios. Amén, hermanos. Y vemos que él, pues en este caso, pues, él cada día esforzaba a los que tenía ahí en su casa, pues para que inventaran instrumentos, hicieran instrumentos, le dieran uso de los instrumentos y aprendieran a tocar los instrumentos que se hacían, hermanos. Amén. Y eso, pues, imagínense que solo Dios se merece toda la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación, hermanos. ¿Cómo no iba a estar agradecido con Dios? Imagínense. Y a veces a nosotros nos cuesta, pues, adorar a Dios. Y a veces se nos dificulta, hermanos, porque a veces hasta el hermano nos tiene que decir amén o gloria a Dios, pues. Pero estamos aprendiendo cada día, hermanos. Y vamos viendo, hermanos, aquí que David era el todo, pues, para el Señor. Y si seguimos más adelante en el mismo capítulo, nos vamos al capítulo 6, en el versículo 15 y 16. Del 15 al 16, y dice: así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Imagínense. Su esposa no estaba de acuerdo porque lo menospreció en su corazón al verlo a él, cómo adoraba, cómo glorificaba, cómo exaltaba al Rey de Gloria, hermanos. ¿Entienden? Y pues, si alguna vez a usted no le han dicho: ¿y qué vas a hacer tanto a la iglesia? Pues a mí ya me lo han dicho. Gloria a Dios si a usted no se lo han dicho, pues. Amén. Pero a veces lo único que yo he tenido que responder es: ten cuidado. Solamente te digo eso. ¿Entiendes, hermanos? Porque vemos aquí, si seguimos leyendo ese mismo capítulo 6 y los vamos al versículo 22. Y le respondió el rey David y le dijo: y aún me haré más vil que esta vez, y seré más bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijo hasta el día de su muerte. Imagínense, por haber hablado de David, pues como David iba danzando, pues llegó eso
a su vida, que nunca tuvo hijo, aquí dice la palabra del Señor, amén, hermanos. Y pues se mira pues la importancia que el rey David le daba a Dios y la importancia que tenía hacer instrumentos cada día para adorarle a Dios. Me imagino que pasaban mucho tiempo inventando un instrumento para adorar a Dios, porque recuerdo que en mi infancia, hermanos, tal vez uno de nosotros nos podríamos acordar, pues yo recuerdo que a la primera iglesia, al primer culto donde me invitaron, pues estaba niño yo y vivía en el campo, hermano, donde no hay luz eléctrica. Y recuerdo que las hermanas pues que estaban tocando, hermano, y cantando las alabanzas, pues tenían ¿cómo le diríamos? Un pandero, un chinchil, pero era de tapas de botella, hermano, chiqui, 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 y se oía bonito, hermanos. Y había otro hermano, hermanos, si usted se recuerda, que antes el aceite venía en unas latas de hierro, y el hermano le había hecho un orificio en el centro y le había puesto un cordón, hermanos, con un palo, y lo atelintaba y le hacía así de chiqui, 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 y otro hermano con una guitarra, mire, tiqui, tiqui, tiqui. Y eras, hermano, que estaba niño yo, hermanos, y miren, ese día yo quedé asustado, hermano, de ver esos instrumentos y el amor para tocar esos instrumentos, hermanos. Qué alegre, hermanos, esos cultos, hermanos. Sí, hermanos. Yo me imagino, hermanos, el rey David, pues con los levitas ahí, hermanos, y cantándole al Rey de Gloria, porque solo la gloria del Señor estaba, porque no había luz eléctrica, hermanos. Amén. Imagínense la fuerza que tenían que tener esos varones para tocar esos instrumentos. Y pues eso me venía a la memoria, hermano, cuando me acordé pues que si habían instrumentos en el cielo, pues se me vino a la memoria eso, pues que el hombre cada día ha ido inventando, hermanos, cada día ha ido reformando los instrumentos, cada día los ha hecho más fáciles para tocar, hermanos. Amén. Y pues si el problema es de que cuando no hay energía eléctrica, hermanos, esos instrumentos ahí tienen que estar guardados, sí. Pero sabemos que en el campo no se guardan los instrumentos, hermanos. Y pues de eso aprendemos mucho, hermanos, cada día. Y con amor pues los hacen así como los hacía el rey David. Imagínense que en Primera de Reyes, capítulo 10, dice que la madera era de sándalo, dice. Una madera muy preciosa, dice. Puede leer el Primera de Reyes, capítulo 10, hermanos, para que mire que el rey David hasta tenía cuidado para hacer los instrumentos, hermanos, para adorar al Rey de Gloria. Primera de Reyes, capítulo 10, en el versículo 11, dice: la flota de Irán que había traído oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas, y de la madera de sándalo hizo el rey David baluastres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se había visto hasta hoy. Imagínense. Y pues yo me metí a investigar ese tipo de madera de sándalo, hermanos, y dice que es una madera muy preciosa y es una madera bien olorosa, dice. Hasta que está completamente destruida, pierde el olor. Imagínense qué cuidado tenía el rey David para hacer los instrumentos para adorar a Dios, hermanos. ¿Entienden? Es decir, no escogía cualquier tipo de madera, él tenía cuidado de todo eso. Y vamos viendo pues diferentes tipos de instrumentos, hermanos, que cada día se iban haciendo, hermanos. Y vemos que también en el libro de Crónica, en Primera de Crónicas 23,
también vemos que el rey David, pues, él era el que se interesó, pues, en hacer infinidades de instrumentos. Primera de Crónicas, capítulo 23, hermanos. Lo vamos a leer del 1 al 5, hermanos, y vamos a ver qué dice. Siendo pues David ya viejo y lleno de día, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel, y juntando a todos los príncipes de Israel y los sacerdotes y levitas, y fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por cabezas contados unos por 38,000. De estos 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para los gobernadores y jueces, además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Imagínense, dijo David: con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza, y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Meraris. Imagínense, con los 4,000 tenía para tocar instrumentos. Qué coro, hermanos. Imagínense, esa orquesta creo que en lo terrenal aquí no está todavía. Amén, hermanos. De la que hizo el rey David, porque imagínense 4,000 en una orquesta, hermanos, cantando y glorificándole al Rey de Gloria. Qué de acorde todo aquello, hermanos. Qué bueno, ¿verdad, hermanos? Y vamos viendo pues que todo pues se va esforzando, en este caso el rey David, para la alabanza al Rey de Gloria, porque también la palabra de Dios dice que Él se mueve por medio de la alabanza, hermanos. Eso dice la palabra del Señor, que Él se mueve por medio de la alabanza. Amén, hermanos. Sí, y por eso hay que cantarle, hermanos. Por eso hay que adorarle, hay que glorificarle, hay que exaltarlo, darle gloria, honra y todo lo que Él se merece, hermanos. Por eso, si usted lee segunda de Samuel, capítulo 23, hermanos, por eso la misma palabra, el mismo Rey de Gloria le dice: el dulce cantor de Israel, le dice. ¿Y cómo nos dirá el Señor cuando nosotros estamos ahí solo viendo que aquel está cantando? Hermanos, ¿cómo nos dirá el Señor a cada uno de nosotros? Sí, hermanos, porque vemos que le llamen el dulce cantor de Israel, hermanos, es bastante fuerte, pues imagínense. Y léalo, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, imagínense, el dulce cantor de Israel. El ungido de Jehová, el dulce cantor de Israel. ¿Sí? Porque él se interesaba en los instrumentos del Señor, hermanos. A él le interesaba pues la alabanza a Dios. Y por eso cuando pues él tuvo los momentos que le falló a Dios, pero él lo reconoció y se postró. Amén, hermanos. Sí, y por eso Dios pues, cuando uno se presenta delante de Él, hermanos, y le adora de corazón, hermanos, a como decimos, ahí está la respuesta. Ahí está, hermanos. Y vamos viendo pues de que por muchos pasajes en la Biblia, hermanos, que vamos viendo que está de por medio la alabanza, hermano. Imagínense que cuando Dios llamó a Moisés y le dijo que saliera de Egipto, abrió el Mar Rojo, y cuando ya estaban al otro lado, hermanos, cantaron y adoraron y exaltaron al Rey de Gloria, hermanos. Adoraron a Jehová de los ejércitos, hermanos. La misma palabra nos dice acerca de eso, hermanos, en el Éxodo 15, en el capítulo 20, hermanos. Sí, a veces Dios nos da la victoria a nosotros, hermanos, sobre un caso, sobre un problema. Y
A veces nos olvidamos de darle la gloria a Dios. Sí. Pero como hoy es de enseñanza, pues vamos a seguir en enseñanza. Amén. Pero vamos viendo, hermanos, que estos hombres, hermanos, que Dios les hizo el llamado, vamos viendo que ellos estaban metidos en la alabanza también. Estaban metidos con los instrumentos, hermanos. Y vamos viendo que cada uno de ellos, hermanos, tenía la forma y la manera como presentarse delante de Dios, hermanos. Y vemos en Josué, hermanos, 6:6, imagínense, cuando se tocaron las bocinas, cuando el pueblo de Jericó, hermanos, se le dio vuelta. ¿Qué es lo que se tocaron? Las trompetas, hermanos. Se tocó, ¿sí? Y ahí estaba la victoria, hermanos, ¿sí? Ahí estaba. Y vamos viendo también de que cuando Dios le dio la victoria a Jefté también, cuando su hija salió a recibirlo, nos damos cuenta por medio de esta palabra también, que su hija salió con pandero, cantando y danzándole a Jehová de los ejércitos, hermanos, porque él le había dado la victoria a su padre. Amén. Sí, por eso hay que escudriñar bastante esta palabra, hermanos, acerca de la alabanza, cómo tenemos que presentarnos delante del Rey de Gloria, hermanos. Pero vamos viendo, hermanos, en el Antiguo Testamento, pues ahí les hablé algunos de los pocos casos que se dieron. Imagínense que Nehemías también, cuando llegó al muro, también ahí se presentó también él a alabar a Jehová de los ejércitos. Ahí llegaron instrumentos también, y seguiríamos hablando también acerca de esos. Pero vamos a irnos al Nuevo Testamento ahora, pues, porque esto, hermanos, hay que hablar del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque un día me encontré, hermanos, con un varón que me dijo: ya los instrumentos no son válidos para adorar a Dios. Y esas corrientes, hermanos, si no leemos Biblia, nos pueden llevar por otro camino. Sí, hermanos. Hay que aprender, hermanos. Y usted se fija, algunas iglesias, ahí no ocupan instrumentos, hermanos. Ahí hay en algunas que hasta le prohíben aplaudir. ¿Sí? Y esta palabra dice que hay que darle aplausos al Rey de Gloria también. ¿Sí? Esta misma palabra también dice. Y hay congregaciones que están prohibiendo eso, hermanos. Imagínense, cuando dice esta palabra que el Espíritu de Dios se mueve por medio de la alabanza. Y hay algunos que me dijo, pues sí, es que ahora ya no hay que ni cantarle a Dios, solo hay que presentarse delante de Él nada más. Y pues y hay algunos que andan predicando en las calles acerca de eso, en los mercados, y andan predicando casa a casa. Un día llegó uno de esos allá donde vivo yo, y me dijo: es que ya no se deberían de ocupar instrumentos en la casa de Dios, me dice, porque eso fue para el Antiguo Testamento. Le digo: entonces debería de borrar ahí el versículo donde dice que Jesús Cristo, el Rey de Gloria, es el mismo de ayer, el de hoy y por los siglos. Le digo, debería de borrarlo. No sé si le conviene borrarlo, le digo yo. Sí, es que eso es para otras cosas, me dice. Y entonces, y eso me llamó mucho más la atención, hermano, de ver eso, pues, y he conocido, con esto le voy a decir algo, he conocido personas que han estado en la iglesia pentecostés y hoy están en otras religiones que están apagadas, que no ocupan instrumentos. ¿Por qué? Porque los convencieron de la doctrina de ellos. Sí. Y por eso uno tiene que estar ahí leyendo, hermanos, un poco con respecto a esto.
Pues, y vemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento, pues ahí se adoraba al Rey de Gloria, y en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús, hermanos, él cantaba también, hermanos. Sí, él cantaba. Es más, y yo me metí a investigar mucho con respecto a esto, hermanos, y dice en Mateo 26:30, vamos a leer, hermanos, y ahí vamos a empezar en Mateo 26:30, para que leamos un poco con respecto a la alabanza. Dice, Jesús anuncia la negación de Pedro, dice. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. La pregunta es, ¿qué himno fue el que cantaron? ¿Qué alabanza fue la que se le dio a Jehová de los ejércitos? Y pues preguntándome yo con respecto a eso y investigando conforme a la palabra del Señor, hermanos, me llevaba la palabra al libro de los Salmos. Dice en un diccionario enciclopédico bíblico, hermanos, que el Señor, siempre que celebraba la Pascua, hermanos, Él cantaba, y cantaba los himnos del 113 al 118. Amén. Pero cantaba del 113, cantaba el 113, el 114, los cantaba al empezar. Él cantaba esos dos himnos, dice. Ahí. Él los cantaba cuando se reunía con sus discípulos. Cantaba los dos himnos, los dos salmos. Hacían la ceremonia, hermanos, de la Pascua. Y después, cuando terminaban, hermanos, cantaban desde el 115 al 118. Cantaban 3 más. Imagínense. Pero según el comentario, hermanos, dice que el himno que más cantaban, dice, y el último que cantó el Señor fue el Salmo 118. Ese fue el salmo que cantó por última vez el Rey de Gloria, según los comentarios bíblicos. El Salmo 118, hermanos. Y pues eso nos llama mucha la atención, hermanos, porque vemos que el Rey de Gloria ahí se movía por medio de la alabanza también cuando estaba nuestro Señor. Sí, porque si leemos el mismo pasaje bíblico, o podemos leer Marcos 14:26, dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos se escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Por eso, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahí era cuando él iba a ser entregado. Amén, hermanos. Y vemos pues que él pues también alababa, glorificaba y exaltaba al Rey de Gloria. Porque un día salió uno de esos también. Por eso le digo yo que hay que tener mucho cuidado, hermanos. Y me dijo, yo voy a hacer lo que Jesús hizo, me dice. Porque yo no puedo hacer las cosas fuera de la palabra, me dice. Y pues sí, le hice infinidades de preguntas, pues sí. Después me dijo, no, voy a hacer las que me convienen, sí, me dijo. Imagínese. ¿Por qué? Porque cuando él me dijo eso, había que comprobarle con esta palabra, hermanos,
las cosas que se tienen que hacer. Y vemos que hay muchas congregaciones pues que les dicen que los pentecostés son muy bulliciosos, son muy alborotados, son muy, imagínense lo que dicen pues, son desordenados, dice infinidades de cosas. Y cuando uno les habla acerca de la alabanza que el rey David usaba, hermano, o cuando se presentaba el rey David, pues eso fue en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo estamos en otro, me dice. Y le digo, y cuando estés en el cielo, ¿cómo vas a hacer? Le digo yo. Y van a hacer otra cosa. No vas a cantar, le digo yo. No vas a escuchar instrumentos, le digo yo. No, me dice, allá en el cielo no voy a escuchar instrumentos. Pero a mí la palabra del Señor me dice que sí, le digo. ¿Sabes por qué? Le digo yo. Y le voy a adelantar, porque el libro de Apocalipsis también dice que hay instrumentos en el cielo, le digo yo. ¿Sí? Es que eso hay que pensarlo de otra manera. No, la palabra, si vos lees el capítulo 1 de Apocalipsis, dice que Juan estaba en el Espíritu, le digo. Sí, Juan estaba en el Espíritu, le digo. Pero vemos que todo va conforme a los instrumentos, hermanos. Es más, cuando el Rey de Gloria se presente delante de nosotros, hermanos, o venga, miremos lo que dice 1 Corintios 15, 52. Vamos a leer 1 Corintios 15, 52, pues. Primera de Corintios 15, 52. Mire lo que dice. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hasta ahí van a tocar los instrumentos, hermano. Una trompeta, imagínense. ¿Sí? Y vemos que hasta cuando Dios venga, pues vamos a escuchar los instrumentos. Y si leemos 1 de Tesalonicenses también en el 4:16, ahí nos habla también con respecto a la trompeta también, hermanos. Vemos que en 1 de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y con trompeta de Dios, dice, imagínense. Ahí vamos viendo pues cosas que sucedían, hermanos, y que van a suceder y que van a pasar en aquel día, hermanos. Y a como mismo, pues, usted alguna vez se ha preguntado y por qué los evangélicos le hacen culto cuando ya se muere un hermano. Es bíblico eso, dice. ¿Qué dice usted? ¿Se ha preguntado usted acerca de eso? Pues vamos a comprobarlo con la palabra. Vamos a irnos a Mateo, hermanos. Vamos a ver eso. Porque hay unos que, como le digo, hoy en día pues tenemos que escudriñar esta palabra. En Mateo 9, Mateo capítulo 9, vamos a leer. Pero lo vamos a leer desde el capítulo, pues lo vamos a leer Mateo 9, capítulo 18 en adelante, para que le entendamos un poco mejor. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo,
mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocares tan solo el manto, seré salva. Oiga bien, pero Jesús volviendo y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a quienes, a los que tocaban flauta y a la gente que hacía el alboroto, les dijo, apartado, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Imagínense, estaban tocando flauta, dice la palabra del Señor, ahí donde estaba esta niña muerta. Estaban haciéndole un culto. Amén. Y pues son cosas que a veces nos hacen preguntas de allá afuera, hermanos, y nosotros a veces no tenemos el respaldo de la palabra del Señor, y por eso es que cada día pues nosotros en los momentos más oportunos, pues en la intimidad que tenemos en nuestro hogar, pues tenemos que escudriñar, hermanos, esta palabra. Y hay momentos que también cuando no se usaron instrumentos, hermanos, en el caso de Pablo y Silas, hermanos, cuando estaban en la cárcel, imagínense, con solo la alabanza que ellos tocaban. Y vamos viendo muchísimas cosas pues que se van viendo, y en este caso pues Pablo y Silas, pues ellos, el poder de la alabanza, y como a veces nosotros diríamos, pues si solo cantar por cantar, como dice el canto, pero no es cantar por cantar, hermano, es porque le cantemos al Rey de Gloria, porque que nos esforcemos, hermanos, cada día en cantarle al Rey de Gloria. Y Él nos manda eso, hermano. Él nos manda que nos esforcemos para cantarle a Él, que nos esforcemos en esa área, hermanos. Nos pide 4 requisitos: corazón, alma, fuerza y mente. ¿Sí? Vaya conmigo a Lucas 10:25. Ahí lo vamos a encontrar. Ahí vamos a encontrar esto que dice: y dice, y es que un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo leesles? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido a esto y vivirás. ¿Sí? Le cantamos nosotros con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, porque a veces podemos escuchar el sonido bonito, pues la alabanza, la melodía bonita, pero la letra nos dice otras cosas, hermanos. Y es ahí donde muchos están confundidos, hermanos. Por eso vemos en algunas congregaciones, hermanos, que ha entrado ya el reggaetón, el reggae, el rap, el rock,
y ahí ya se metió tanto la melodía como la letra, hermanos, y no se les entiende absolutamente a nada. Al Dios de gloria no le dan nada, más que solo a la carne ahí, hermanos, y a los deseos de este mundo. Sí, eso se da, hermanos. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, para acercarnos a Dios conforme a la alabanza, hermanos. Porque hay alabanzas, hermanos, que hay unos ritmos todos indiferentes. Y eso pues no viene de parte de Dios, pues en este caso pues el pueblo tiene que tener mucho cuidado con respecto a eso, hermanos. Porque esa es la presentación que nosotros tenemos delante de Dios, pues una de tantas, la alabanza. Sí, porque allá le estaremos diciendo santo, 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 santo. Y no nos vamos a cansar de decirle santo. Amén. Sí, no nos vamos a cansar de decirle santo. Y por eso tenemos que esforzarnos, hermanos, y buscarnos una lupa si es posible. ¿Cómo me dice aquí esta letra? Aquí, ¿cómo escribieron aquí esta alabanza? Y a veces hay que hasta limpiarse el oído y decir, voy a ponerle cuidado al ritmo, a la melodía. Porque Dios no se mueve ahí, hermanos. Él tiene cuidado por su alabanza. Y aunque diríamos, pero son los mismos instrumentos. Sí. Pero tenemos que saber usar las cosas de Dios. Sí. Porque no le tenemos que dar gloria a los de afuera, sino que gloria se la merece solo el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Sí. Eso tenemos que tomar en cuenta nosotros. Que Él es el todo para cada uno de nosotros. Y cada día, pues, esa es nuestra meta. Que tenemos que diferenciar. Esto si está bueno para el Rey, esto no. Esto no. Ni aunque se lo lleve de regalo ahí, como decimos, quien más me quiera o lo quiera, pero no, esto no. En mi concepto de mi persona, aquí no. Tenemos que ser claros, hermanos. Tenemos que ser como el agua cada día, hermanos, sin contaminación. Amén. Sí, porque si nosotros vemos, hermanos, pues en el caso mío, cuando yo recién convertido al Evangelio, algunos amigos, algunas amistades, pues me empezaron a regalar CD, hermanos, de diferentes cantantes, hermanos. Y yo los escuchaba, pero yo a veces meditaba y decía, no, esto no me parece. Y después que lo escuchaba yo le decía a quien me lo regalaba, no, mira, estoy agradecido con lo que me diste, pero no me parece. No creas que me voy a poner molesto, pero o te lo llevas de regreso o lo destruyo. Y me dice, como tú quieras, me dice. Bueno, para que no te haga mal a ti también, voy a destruirlo, le decía. Sí, y venía y lo destruía, hermanos. Porque a veces uno con el amor hacia Dios, en el primer amor que le llamamos nosotros, vemos que eso es lindo, eso es bonito y todo aquello es color de rosa, como creemos nosotros que venimos y aquel nos habló bonito, sí, cierto, aquel otro también, y como estamos en aquel primer amor, pues no nos negamos, hermanos. Pero cuando venimos y empezamos a escudriñar, a leer la palabra, ya nos vamos dando cuenta muchísimas cosas que suceden en este caminar, hermano. Y para seguir, hermanos, vamos a ir al libro de Apocalipsis, hermanos. Bueno, al libro de Apocalipsis. Ahí vamos a leer en
en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, en el versículo 6. Y mire lo que dice, vamos a leerlo el 6, vamos a leer varios versículos, hermanos, para que miremos lo que nos dice la palabra y escuchemos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de inciensos que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ello hay, oír decir al que está sentado en el trono y el cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Imagínense, los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y este era el versículo, hermanos, que le decía al varón que una vez me encontré. Y le decía yo: ¿y por qué? Si Juan estaba en el Espíritu, ¿por qué decía eso? Bueno, me dice, porque no lo debes de pensar de esa manera, me dice, pero en el cielo no hay instrumento. Te estoy hablando del Nuevo Testamento, le digo yo. Pero le digo yo, hay una cosa, le digo yo. Tal vez ustedes se han puesto a analizar en el libro de Ezequiel 28, la caída de Satanás. Sí, en Ezequiel 28. Allí vemos, hermanos, que lo que dice, y comparado con lo que dice en el libro de Apocalipsis, hermanos, estamos hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y le decía yo, ¿cuál es la diferencia del Antiguo al Nuevo Testamento? Ninguna, le digo yo. Pero tú, ¿por qué me dices que hay diferencia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento para la alabanza a Dios? Eso no es así, le digo yo. Y el varón quedó de visitarme otro día y lo estoy esperando. Y por eso es que nosotros tenemos que buscarle, hermanos, a esto. Tenemos que ver esto, porque yo le preguntaría a usted, ¿dónde estaba Satanás antes de venir aquí a la tierra? ¿Quién era él? ¿Y qué dice la palabra con respecto a los instrumentos? Leamos Ezequiel 28. ¿Para qué? Nos miremos acerca de eso, hermanos. Del 11 en adelante.
dice la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová, dice: Hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, dice, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, berilio, onice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. ¿A dónde fue hecho él? Hágase esa pregunta. ¿A dónde estaba él cuando nació? Y dice: y fueron criados para ti tamboriles y flautas, dice. ¿Sí? Y mire lo que dice: tú que querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Es que estaba en el cielo, hermano. ¿Yo? Perfección era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Entienden? Eso nos lleva a entender que sí hay, hermanos. Hay. Lo dice el libro de Apocalipsis y lo dice Ezequiel, hermanos. Y como nos dice también el Salmo 150, todos conocidos por cada uno de nosotros, hermanos, lo que dice el Salmo 150, pues buena expresión tiene el Salmo 150 conforme a la alabanza, conforme a la adoración a Dios, hermanos. El Salmo 150 pues es bien poderoso, hermanos, porque él nos dice pues que todo lo que respire pues tiene que alabar a Dios. Y lo vamos a leer para ir finalizando, hermanos. Dice: alabad a Dios en su santuario, alabarle en su magnificencia de su firmamento, alabarle por su proeza, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flauta, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. ¿Vio lo que está escrito en esta palabra? Y si usted se fija, o usted tal vez alguna vez se ha encontrado con esas personas que no le gusta usar instrumentos. Hubo uno también que me dijo: es que los instrumentos solo los mundanos los usan, me dice. Le digo: yo te puedo comprobar que no solo los instrumentos los usan los mundanos, le digo yo. ¿Y sabes qué? Le digo yo. Si nos ponemos a instrumento por instrumento a escudriñar, le digo yo, ¿a dónde vamos a caber? Le digo yo. Imagínate que tú ocupas un micrófono. ¿Quién lo ocupa? Le digo. Solo en tu iglesia lo ocupan el micrófono, le digo. Imagínate que lo ocupan en los conciertos también, le digo. Las columnas que ocupan, le digo, los parlantes, le digo yo. Imagínate. ¿Y sabes dónde está el punto de partida? Le digo yo. El uso que le deja al instrumento, le digo yo. Allí está el punto de partida, le digo. El uso que le des al instrumento, le digo yo. No es que el instrumento sea daño, le digo, no. Es el uso, la melodía que le vayas a dar a Dios, le digo yo. Eso es, le digo yo. Y eso pues me ha ayudado en el caso mío, pues hermano, a escudriñar la palabra del Señor conforme a los instrumentos, hermanos, y conforme a todas las cosas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros.
imagínese que yo hasta le hablé de la Nueva Jerusalén. Imagínate, le digo, la Nueva Jerusalén, le digo, yo te pregunto, ¿dónde está la Nueva Jerusalén? ¿Qué es lo que tiene la Nueva Jerusalén? Le digo yo. ¿Y qué me puedes decir con respecto a eso? Le digo. Es que todo eso lo tenemos que entender de una manera literal, le digo, no. Eso lo tenemos que dar otro punto, me dice. Y hubo el momento que hasta me dijo, es que el libro de Apocalipsis es historia, me dice. Imagínese. Qué terrible, hermanos. Qué terrible. A mí me gusta, hermanos, las enseñanzas. Yo no sé por qué muchos hermanos, o algunos, pues, se le corren a las enseñanzas, pues, en escucharlas, pues. Y a mí me gusta escuchar enseñanzas, pues, de la mayor parte de los hermanos, pues. Yo a todos ellos les entiendo, porque me gusta, pues, saber algo. No quedarme solo que hoy he aprendido una cosa y ahí me quedé. No, los caminos del Señor hay que aprender todos los días, a diario, aprender más y más y más y más. Y sabemos que cada jueves, hermano, hay una enseñanza diferente. Y sabemos que en cada jueves podemos ir aprendiendo cada día más, hermanos. Sí, tenemos que ir aprendiendo, hermanos. Pero hay muchos que no les gusta, pero les gusta el juego pentecostal. Sí. Les gusta el juego pentecostés, dice. Yo soy hasta los huesos colorados, de huesos colorados, algunos que me dicen. Está bien, le digo yo, pero tenemos que aprender de esta palabra. Sí. De las enseñanzas que estén preparadas los días jueves aquí, hermanos, tenemos que aprender, hermanos. Sí. Porque a veces, imagínense que cuando vino Felipe y iba el eunuco, el eunuco iba sobre un callejón, dice, y llegó Felipe y le preguntó, ¿y qué lees? No entiendo, dice. Así a veces nosotros nos encontramos cuando nos preguntan de allá afuera, ¿qué sabes tú con respecto a esto? No sé. Lo único que sé es que yo soy evangélica y voy a la iglesia.